pues concluir hoy la historia que comenzamos la semana pasada de esta serie Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y vamos a ver cuando Jesús sana a una mujer. De hecho, el que resucitó a la hija de Jairo y el que sanó a esta mujer está dentro de un mismo episodio, pero lo estamos viendo separado porque es un tema muy amplio, ¿no? Siempre teniendo en cuenta aquí el contexto de en dónde estamos, ¿no? Estamos en el año de la oposición. La oposición ya llegó al clímax. Toda la opinión pública está en contra de Cristo, aun cuando los que padecen, pues no les importa. Hoy, no sé qué día estábamos ahí, pues platicando y alguien estaba hablando mal del gobierno, ¿no? Y estaba echándole tierra a López Obrador y que ha hecho el otro. Y mi papá, que tiene 88 años, él dijo, pues a mí no me importa, a mí nunca me habían dado nada y ahora me están dando, cada mes me están dando dinero y para mí me es muy útil. A mí no me importa que todo mundo hable mal de él, yo estoy siendo beneficiado por él. Y eso es muy obvio, ¿no? La gente con necesidad, pues no le importaba que todos estuvieran hablando mal de Cristo, que todos estuvieran en contra de Cristo, que todos acusaran a Cristo porque ellos estaban recibiendo un bien o tenían la esperanza de que en ellos también hiciera un bien. Entonces, mucha gente todavía lo venía a ver, algunos por curiosidad, por morbo, porque estaban en contra, otros porque tenían necesidad, pero hay un cambio aquí en esta historia, hay algunas cosas que tenemos que hacer notar comparándolo con el año de popularidad. Algo parecido a lo que está pues pasando acá. Pasó ya antes, en el año de la popularidad, cuando las multitudes se juntaban en torno a Cristo, pero hay una diferencia bastante grande, que es la que vamos a ver ahorita, vamos a resaltar. Y la oposición llegó al clímax, llegó a su punto más álgido, más fuerte, cuando blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y su propia mamá con sus hermanos lo querían amarrar. Este viernes, platicando con unos amigos, comentando precisamente esto, se me abrieron los ojos desde la perspectiva de una madre, ¿no? Yo, pues no soy madre, ¿no? Soy pues papá, y nunca como hombres vamos a poder entender la perspectiva de una madre, es única. Y comentando esto, ¿no? Que pues yo les decía que la oposición vino a tal grado que su madre y sus hermanos lo querían amarrar, lo querían inmovilizar, porque decían se ha vuelto loco, está fuera de sí. Y esta amiga nuestra, un matrimonio hermoso, muy querido desde hace muchísimos años, desde 1996, 97, ella dijo, yo más bien creo que ella lo quería amarrar y lo quería aislar para que no se lo mataran, ¿no? Porque la oposición era tan fuerte que estaba a punto. Ahora sí que faltaban unos meses para que entrara lo que es la siguiente Pascua y lo que se conoce hoy como el año de la persecución, en donde ya hubo muchos intentos de asesinato, ya hubo muchos intentos de arresto, ya Jesús había sido declarado el enemigo público número 1 de la nación, al grado que el propio sumo sacerdote dijo, conviene que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Entonces, eso fue parte
de la justificación que ellos tuvieron para entregar a Jesús a las autoridades, porque todos los conflictos y todos los problemas sociales que ya habían era por la polaridad, porque muchos estaban a favor de él y muchos estaban en contra, y podemos claramente ver que al final, en el día de su juicio, ya toda la opinión pública se había vuelto en contra de él. Aun cuando 4 días antes lo recibieron Hosana al hijo de David, las multitudes son muy cambiantes, y el día de su crucifixión, todo el pueblo dijo: crucifíquenle. Entonces, ahorita vamos pues a considerar este episodio que viene junto con lo que vimos la semana pasada. Aprendimos 9 cosas. Hoy vamos a aprender 8 cosas más que harían la suma de 17. 17 es un número muy particular porque es la suma de 2 números perfectos, 10 y 7. Y hay 17 nacionalidades en Pentecostés, 17 lenguas, 17 pecados allí en Romanos capítulo 1, 17 obras de la carne en Gálatas capítulo 5. El número 17 significa una plenitud, y si examinamos estas 17 cosas, las 9 que aprendimos ya y las 8 que vamos a aprender hoy, con todo lo que hemos aprendido a Cristo, ya hemos visto casi todas estas cosas. Ya son cosas que está reafirmando, pero que están siendo vistas desde un ángulo diferente, desde una perspectiva distinta, para que podamos seguir aplicando la palabra de Cristo a nuestra vida diaria. Entonces voy a dar lectura. Lo hicimos la semana pasada, pero ahora vamos a enfocar en el episodio de la mujer. Y no vamos a, pues, explicar más ya lo de la hija de Jairo, porque ya lo explicamos la semana pasada. Entonces, doy pues lectura, y dice: fue pues con él, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y le seguía una gran multitud, y mientras iba, la multitud le oprimía y le apretaban. Pero he aquí una mujer enferma que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y nada había aprovechado, y por ninguno había podido ser curada, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó y vino por detrás entre la multitud y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, al instante, la fuente de su sangre se secó y se detuvo el flujo de su sangre, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, entonces dijo: ¿quién es el que me ha tocado mis vestidos? Y negando todos, Pedro y los que con él estaban, sus discípulos, le dijeron: Maestro, ¿ves que la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él a sus pies y le dijo toda la verdad. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y cómo al instante había sido sanada. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vamos ahora a leer Mateo
Marcos, Lucas y Juan. Y le voy a pedir a Dani de la Torre 2 que si nos puedes apoyar leyendo Mateo 9, del 19 al 22, por favor, Dani. Sí, dice, palabra de Dios, dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al Amén. entrar Jesús en Hasta la ahí. casa de... Ya, hasta ahí. Ahora, Marcos 5, del 24 al 34, andas por ahí, Víctor, Elías o... Ah, ok. Adelante. Mateo 5. Del 24 al 34. Ok. Dice la palabra de Dios. Mateo 5, 24 al 34. Dice, fue pues con él y le siguió una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido de muchos años de médico y gastado todo lo que tenía y nadie quería aprovecharse antes de ir a peor. Cuando oyó hablar de Jesús y vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto se le salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, es la multitud, se aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que él había lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él, le dijo toda la verdad, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Y si estás por ahí, Toño, o quién está de la Torre 1, Armando, Marcos, Víctor Hugo. Ok, Lucas 8, del 42, la segunda parte del 42, cuando dice, y mientras iba, hasta el 48. Sí, voy. Decir la palabra de Dios. Lucas 8, 42 al 48. No se oye bien. Dice así la palabra de Dios. Ya. Dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, nadie me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mi casa. Entonces cuando su mujer vio que no había quedado oculta, sino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén, gracias, gracias. Bueno, ya hace 8 días unimos esto y lo leí. Únicamente quiero hacer algunos comentarios para enriquecer esto y ya luego pasar directamente a ver las 8 cosas que aprendemos a Cristo. Aquí dice que cuando Jesús llegó había una multitud, les estaba enseñando, y cuando vino Jairo y le pidió que fuera a orar por su hija, él se levantó y mientras iba dice que la multitud le oprimía y le apretaban, ¿no? Algo parecido a esto sucedió varias veces en el año de popularidad. Y la gran diferencia que hubo ahora
es que cuando antes de la oposición, antes de que la gente se dejara influenciar por los líderes de su época, por los medios de difusión que había en la época, porque siempre han habido medios de difusión para controlar la opinión de la gente, y a lo que más le teme cualquier gobierno, cualquier poder, cualquier institución, a lo que más le teme es a la opinión pública. La opinión de la gente es lo que realmente levanta o hunde a alguien. Si hay algo que el mismo ejército teme y que si llegara a suceder, ni siquiera el ejército podría contener, es una turba enardecida. Es cuando la población en su totalidad se levanta y eso causa más destrucción que una invasión, que un ejército. Los mismos fariseos no hacían nada contra Cristo porque le tenían miedo a la gente. Muchas veces, como siempre estaba rodeado de gente, no lo arrestaban porque le tenían miedo a la gente, porque siempre y desde siempre la multitud, pues no hay armas que puedan contra ellas, porque por cada soldado que hay, pues hay 10,000 habitantes, ¿verdad? Y si se juntan todos, esto es algo que vemos muy claro en esa caricatura de las hormigas, ¿no? Que cuando se dan cuenta, pues sí somos un montón, ¿no? Y cuando los pueblos se dan cuenta de eso, pobres gobiernos, ¿no? Pero no ese es el tema que estamos hablando aquí. Pero siempre que las multitudes se juntaban, en el año de popularidad, Jesús sanaba a todos, dice en una ocasión, sanaba a muchos, les daba de comer en distintas ocasiones, pero ya en el año de persecución no vemos que sanara a todos, ni siquiera que sanara a muchos. Vemos que eran casos aislados, como el de la hija de Jairo, y en este caso, esta mujer, que de la multitud que había, no era la única que tenía necesidad, pero de todos los que tenían necesidad, es seguro que tenía una buena opinión acerca de Jesús. Jesús mismo dijo, cuando Juan el Bautista dudó, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Nuestra opinión o nuestra percepción acerca de Jesús es muy importante en nuestra fe, es muy importante en lo que podemos recibir nosotros de Dios. Hace un rato, pues, nos comentaba Nat, que a veces podemos estar enojados contra Dios o pensar que Dios nos debe algo o que Dios nos ha fallado. Debemos tener muchísimo cuidado de que nuestra opinión, de que nuestra percepción de Dios sea una percepción sana, que no haya en nuestro corazón nada que nos estorbe, porque cualquier raíz de amargura, incluso contra Dios, dice allí Hebreos 13, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y les impida alcanzar la gracia de Dios y por ella muchos sean contaminados. Todas las cosas que Dios nos da, sus bendiciones, su provisión, su protección, sus milagros son por gracia. Y si hay amargura en nuestro corazón contra cualquiera, incluso contra Dios, porque yo he conocido a muchos que se han amargado contra Dios. Yo he sido uno de ellos en etapas de mi vida, pues he sentido que Dios me ha fallado, que Dios no me ha dado lo que yo tanto le he estado pues pidiendo y he pues clamado, y me ha dado algo contrario a lo que yo le estaba pues pidiendo, pero he aprendido a que una sola raíz de amargura no debe haber en mi corazón. Tuve que tratar eso, tuve que perdonar a Dios y pedirle perdón por haber pensado mal de él y que no entendía, y que a pesar de que no entendía lo iba a seguir amando y sirviendo, y al tiempo
pues me di cuenta y hoy me doy cuenta, y como que uno va haciendo callo, como que uno va agarrando experiencia, que se la quiere transmitir a los más jóvenes para que no tengan tantos tropiezos como los ha tenido uno, y a veces no entienden, pero de verdad, si Dios te ha negado, si parece que Dios te ha fallado, esta mujer era una mujer judía, tenía 12 años padeciendo. ¿Tú crees que ella no le pidió a Dios? ¿Tú crees que ella no clamó a Dios? ¿Tú crees que ella no iba ahora sí que estaba buscando de parte de Dios la sanidad? Por supuesto que sí. ¿Y la buscaban los médicos? Por supuesto que sí, porque cuando uno tiene algo y no funciona la fe, pues uno tiene que recurrir a lo que tenga que recurrir. Y esta mujer, a pesar de estar 12 años padeciendo, no culpaba a Dios, no atribuía a Dios despropósito alguno, que esa es la lección de Job. La lección más importante de Job es que él no atribuyó a Dios, no pecó con sus labios y no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa esto? Que Job entendía que si eso había venido sobre su vida es porque Dios tenía un plan. Solamente que toda la carta se trata de que él quiere conocer ese plan. Esta mujer, pues, no atribuyó a Dios su enfermedad, no culpó a Dios de que no le había contestado y seguía teniendo esperanza y seguía confiando, sabiendo que Dios tiene un plan. Y sí, ¿cuál era el plan de Dios para esta desventurada mujer que durante 12 años había pues padecido esto? Que su nombre, que su historia quedara registrada por toda la eternidad. Igual la mujer encorvada durante 18 años y aquel hombre que estuvo paralítico durante 38 años y estaba allí en el estanque queriendo ser sano, ¿no? Es impresionante, es muy importante recalcar esto. Y de toda la multitud, solamente una persona que lo estaba tocando, porque todos lo tocaban, pero todos estaban tocando a Jesús de una manera posiblemente superficial, no lo estaban haciendo con un corazón limpio. Qué impresionante cuando, sin ponernos de acuerdo, lo que enseñamos confluye y llega a una misma conclusión. Conocemos esta historia, ya la leímos, vamos directamente a qué aprendemos a Cristo. Y aprendemos 8 cosas a Cristo aquí. Lo primero que aprendemos es que Jesús nunca estará demasiado ocupado como para no suplir nuestra necesidad individual. Aquí dice que la multitud le oprimía, pero después de eso hay un pero. Los peros son hermosos porque los peros son la excepción, los peros son el mosco en la leche, los peros son aquello que cambia lo que define a la mayoría. La multitud le oprimía, lo apretaban porque estaban queriendo un beneficio de él. ¿Por qué la gente estaba tocando a Cristo? ¿Por qué se amontonaban y todos lo querían pues tocar? Porque ya estaba su fama, él tenía fama de que todos los que lo tocaban quedaban sanos. En una ocasión anterior, en el año de popularidad en Genezaret, dice que todos los que tocaron su manto quedaron sanos, todos sin excepción. Pero en esta ocasión, a pesar de que todos lo estaban tocando y todos se aventaban para querer tocar algo de él, ninguno recibía sanidad. Dice, pero he aquí una mujer enferma. Ella pudo haber visto a Jesús demasiado ocupado ya. A veces tenemos esa falsa idea heredada del
catolicismo de que pues con Dios hay que hacer como antesala o hay que pasar por distintos niveles o hay que recurrir a alguien. Y hablo de que es una herencia de siglos que muchos tienen arraigada en sus corazones. Yo me he encontrado a través de los años con muchos cristianos entregados a Cristo que me lo han dicho directamente o me lo han dado a entender que quieren que los apoye en oración con una necesidad que tienen porque a mí Dios me oye más que a ellos o porque yo estoy más cerca de Dios y siempre procuro tomarme el tiempo para corregir esa falsa idea. Si tú crees que Dios escucha más a otros que a ti, es porque tú piensas que Dios hace acepción de personas y que Él está tan ocupado o que Él tiene tantas ocupaciones que pues nada más atiende a los muy especiales, ¿no? Y ese es un error y eso es una mentira del diablo terrible. ¿Por qué? Porque no hay nadie que sea más especial para Dios. Todos somos especiales para Él. Su sangre se derramó en la misma cantidad por cada uno de nosotros. Todos y cada uno valemos la sangre de Cristo. Ninguno vale más, ninguno vale menos. Y eso contradeciría la revelación del Espíritu que dice que Dios no hace acepción de personas. Tenemos que pedir a otros que oren por necesidades nuestras. Yo lo hago. Cada que tengo una necesidad, recurro con el boletín y con amigos míos y les pido apóyenme a orar porque estoy pasando o uno de mis hijos está pasando por esto o por el otro, pero no lo hago porque ellos estén más cerca de Dios o porque yo piense que Dios está ocupado, sino porque he entendido cómo opera la fe. La fe es una semilla que se siembra y a medida que tú la riegas, esa fe empieza a crecer. Entonces, si tú plantas una semilla de pues de un limón y le riegas una gota diaria, pues va a tardar mucho más tiempo del habitual para germinar, porque lo único que necesita la fe es que brote, es que germine para que Dios empiece a obrar con milagros. Pero no es lo mismo echar una gota. Mi oración es una gota, haciendo una analogía. Pero si le pido a varios que me apoyen, pues cada quien echa su gota y entonces germina más pronto y más rápido. Es un principio que que Dios estableció. Todo en la naturaleza y todo en la vida y todo en la fe sigue los mismos principios de la semilla, que es el sembrar la semilla, que en la vida natural se conoce como concepción, sembrar. Luego viene el periodo de gestación o de regar esa planta y luego viene ya cuando esa planta da frutos, florece y ese es el alumbramiento. Todo en esta vida sigue esa regla. Por eso la parábola de la semilla del sembrador son las dos parábolas que engloban todo lo que es la vida cristiana y son ampliadas por todas las demás otras parábolas. Y es lo que necesitamos entender para poder ejercitar nuestra fe de una manera eficaz, ¿no? Entonces, Dios nos escucha siempre. Ahora, ¿por qué orar muchos? Porque es un principio que estableció Dios, la ley de la siembra y la cosecha. Siembra escasamente, recogerás escasamente. Entonces, mientras más seamos los que estamos sembrando nuestra oración, entonces el poder crece. Sin embargo, a veces nos podemos encontrar solos, como esta mujer. Esta mujer no contaba con el apoyo de nadie, estaba totalmente sola, pero a pesar de eso,
recibió de Jesús. Entonces, si te encuentras en una situación en la que no le puedes pedir apoyo de oración a nadie, es suficiente con que tú sepas que los oídos de Dios están atentos las 24 horas del día, los 365 días del año, a tus oraciones. Está atento a lo que tú oras. Antes de que la palabra esté en tu boca, ya la sabe Dios y Él está esperando, ansioso por escuchar tus peticiones. Y Él está más interesado en apresurar la respuesta que tú en recibirla. Pero si tú no eres constante, si tú no eres insistente, si tú no oras cada vez más y más y más, entonces pues estás sembrando poco. Otra ilustración que nos ayuda a esto es que tú tienes una alberca vacía, ¿no? Y tienes que llenarla, y cuando esté llena es cuando la respuesta a tu oración va a llegar, lo que le estés pidiendo, ¿no? Por tu libertad, por una esposa, por un esposo, por pues provisión, etcétera, ¿no? Entonces, si tú oras, si tú haces esa oración una vez, pues es una gota de agua que echas en la alberca. ¿Cuándo vas a llenar con una gota diaria la alberca? Tal vez en 20 años, ¿no? Eso suponiendo que no se evapore el agua, ¿no? Pero ¿qué tal si en vez de una gota, pues oras eso intensamente varias veces al día? Pues ya estás echando unas 20, 30 gotas, ya estás echando una taza de agua, ¿no? Pero ¿qué tal si en vez de hacerlo tú solo, te unes junto con otros y que ellos echen gotas de agua a tu alberca y yo también eche gotas de agua a su alberca y así todos nos echamos gotas los unos a los otros? Mientras más somos, la alberca se va a llenar más rápido. Por eso es que sí podemos adelantar la respuesta a nuestras oraciones. Y el hecho de que tengamos que orar así y tengamos que recurrir a la oración y hacerlo colectivamente, como cuando toda la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, porque Pedro estaba preso y su situación era imposible, que esto nos lleva a la segunda cosa que aprendemos a Cristo. La situación de Pedro era imposible, pero la iglesia entendió este principio de orar unidos y sin cesar, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, y Dios hizo el milagro, porque la segunda cosa que aprendemos es que no hay nada imposible para Jesús, ninguna situación por muy grave y desesperada que sea. Esta mujer ya estaba desahuciada, ya no había remedio para ella, había gastado todo su dinero, había invertido todo y en vez de mejorar iba empeorando, empeorando y empeorando. Y era una mujer judía y los judíos oran. Es un pueblo único porque está fundado sobre la oración. Es desde el principio, desde sus inicios, la oración ha sido lo que ha cambiado sus vidas. Cuando estaban esclavos, de pronto pues se dieron cuenta, ¿no? Ya llevaban 400 años esclavos y de pronto como que les cayó el 20, como que se les abrieron los ojos y dijeron, pues es que no hemos orado, no hemos clamado. Y empezaron a clamar, a clamar, a clamar y a orar y se unieron y todo el pueblo oró y todo el pueblo clamó. Dios ya tenía el libertador para ellos desde 80 años atrás. Dios ya había planeado todo, que uno de ellos fuera rescatado por una princesa y fuera criado dentro del palacio. Dios ya había hecho todos los preparativos para liberarlos, pero ellos no estaban clamando. Ellos pudieron haber sido pues libres muchos años antes, pero no habían clamado. Entonces Moisés tiene que salir huyendo, pasa 40 años en Madián y es en ese tiempo que el pueblo ora, clama. Y entonces Dios va por lo que ya había hecho
y le dice, Moisés, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mis oídos y he decidido liberarlos y lo voy a hacer a través de ti. Dios está más interesado en hacerte el milagro que tú necesitado de pedírselo. Pero el problema es que Dios estableció las normas y las normas es que a través de la fe, eso es lo que nos lleva al siguiente punto, a la tercera cosa que aprendemos a Cristo, que viene ligada a esta y las voy a poner juntas, es que fe es lo único que se necesita para un milagro. La situación de ella era desesperada. Tenía ya 12 años padeciendo esto, clamando posiblemente todos los días. No creo que hubiera día que no le pidiera a Dios. No creo que no hubiera día que no clamara a Dios. ¿Quién no clama a Dios cuando tiene un dolor, cuando tiene una necesidad fuerte? Yo pienso, personalmente, es mi opinión personal, por causa de un sueño que Dios le dio a pues Blanquita, que ya muchos de ustedes pues deben haberla oído cuando lo cuenta, como un año antes de que de que la pandemia empezara, ella vio multitudes morir, vio muchísimos morir, muchísimos, vio que muchísima gente pues moría y que pues morían de todo, ancianos, jóvenes, niños, pero que todos los que morían se iban al cielo, todos, o sea que no había uno solo que se fuera hacia abajo. Cuando empezó lo de la pandemia, los primeros 3 meses, marzo, abril, mayo, pues era una enfermedad de la tercera edad, ¿no? Pero después empezaron a morir no tan grandes y luego empezaron a morir niños y empezó a morir muchísima gente. Y la peculiaridad que esta enfermedad tiene es que es una muerte lenta, te falta el aire y es muy angustioso. ¿Quién que esté experimentando la cercanía de la muerte no va a clamar a Dios? ¿Quién no se va a arrepentir? ¿Quién no va a buscar, Señor, estoy muriéndome? Es una muerte lenta, es una muerte que lleva tiempo, no es de un día para otro. Y Dios, en su misericordia, es mi opinión particular, le dio la oportunidad a mucha gente, a millones, de ser salvos. Porque nadie que esté experimentando un dolor no recurre a Dios. Uno de los guardaespaldas de Lenin, un ateo recalcitrante, uno de los más grandes impulsores del ateísmo y del odio contra Dios, cuando estaba en aflicción intensa, se hincaba a orar, se hincaba a pedirle a Dios. Pues es que ¿quién no le va a pedir a Dios que lo ayude cuando esté en una necesidad fuerte, ¿no? Todos los seres humanos por naturaleza, el dolor nos quiebra, ¿no? Entonces, pero junto con la oración, lo que se requiere es fe, porque a veces pensamos que para un milagro se necesita algo muy espectacular, algo muy sobrenatural, ¿no? Que a veces nos vamos a dos extremos. Cuando es una cosita pequeñita, pues no oramos, ¿no? Porque, ay, pues es algo simple, ¿no? Me duele la cabeza, ¿no? ¿Para qué molesto a Dios con este dolor, no? Y no oramos. Y de pronto hay un diagnóstico así horrible, ¿no? Es cáncer terminal y ya hizo metástasis. Entonces,
Si es demasiado grave, ya no oramos porque pues pensamos que nuestra fe no alcanza para eso. O si es demasiado pues pequeño, tampoco oramos para eso porque pues pensamos que no tiene caso. Pero saben, tanto para un dolor de cabeza o un dolor de muela o un dolor del que sea, como para un cáncer terminal que ha invadido todo el cuerpo, se requiere lo mismo para que el milagro pase. Fe. Lo único que se necesita es fe. Dice, cuando oyó hablar de Jesús. La fe viene por el oír. El oír viene de la palabra de Dios, de ahí la importancia de estar escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce fe en nosotros. Y la definición de fe, yéndonos a la raíz hebrea y griega de la palabra fe, es acción obediente a la palabra de Dios, o es hacer algo con base a lo que hemos oído de parte de Dios. Esta fe la podemos ver con los niños. Los niños tienen una fe increíble. Lo que le cuentes a un niño te lo cree. Y por esa causa, la estrategia del diablo es destruir la fe de los niños. ¿Por qué? Porque si logra destruirle su fe cuando son niños, cuando sean grandes no van a tener fe. Pero los niños tienen mucha fe. Lo que les cuentes, te lo creen, pero te dejan de creer porque les cuentas mentiras y ya no saben distinguir entre la verdad y la mentira porque les hacemos creer. Qué impresionante es la fe de un niño que cree que hay un hombre gordo que ni siquiera cabe por una chimenea, pero que entra por una chimenea y deja los regalos junto a la chimenea cuando las casas en México, el 99.9% no tienen chimenea, solamente las casas de los ricos, ¿verdad? Y eso no todas, porque no necesitamos aquí eso, el clima no es tan extremo como lo es en Estados Unidos o en Europa, que la chimenea es esencial y que le va a dar tiempo de pasar por todas las casas. Alguien hizo un cálculo de si existiera Santa Claus y no iría en un trineo, sino fuera pues en un auto y llevara y pusiera en la puerta de cada casa de la delegación Iztapalapa un regalo para los niños que hubieran en esa casa, no acabaría en toda una noche ni siquiera la cuarta parte de la delegación Iztapalapa, de la alcaldía Iztapalapa. O sea, pero el niño cree que sí, recorre todo el mundo. Lo cree, porque tiene fe. Y esa fe es destruida muchas veces por nosotros, porque les hacemos promesas que no se las cumplimos. Pero ahí es donde nuestra fe tiene que ser restaurada. O ese ejemplo del niño que le está pidiendo al papá, papá, quiero un perrito, papá, quiero un perrito, papá, quiero un perrito. Y el papá, no, que el perrito, que pues deja ahí su popó y no, que yo la limpio, papá. Y los papás sabemos que los hijos nos piden y lo sabemos que no van a limpiar la popó ni les van a dar de comer. Vamos a terminar nosotros alimentando al animalito y limpiando sus heces, ¿no? Lo sabemos, entonces el papá está, no, hijo, hasta que el hijo le insiste tanto que el papá dice, está bien, y es un miércoles y dice, está bien, el sábado te traigo tu se llama perrito, ¿no? Y llega el día jueves y están comiendo y de pronto el niño, como pues comen pollo, pues recoge todas las sobras de los platos y las mete en una bolsa y va y las guarda en el refri. Y el papá le dice, ¿qué haces, hijo? Y el hijo le contesta, voy a guardarle huesos a mi perrito. Es jueves, el perrito va a llegar el sábado. Todavía no tiene el perro, pero su papá ya habló. Su papá ya dijo. Y como su papá ya dijo, él lo considera un hecho absolutamente cierto
no hay ni la más mínima duda en él de que el sábado va a estar su perrito. Y entonces él ya empieza a actuar en consecuencia. Él empieza a moverse en fe, sabiendo que su papá ya le dijo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pides una pizza y te dicen en 30 minutos y si no llega antes de los 30, es gratis. ¿Y qué es lo que haces? Pones la mesa, pones los platos, no puedes ver, pero ya te dijeron, ya hubo una palabra que te dijo, en 30 minutos llega. Esa es la fe. Aquí ella dice que oyó y como oyó, actuó. La fe tiene que ver con acciones prácticas. Dice que se le acercó y vino por detrás entre la multitud y tocó el borde de su manto. Aun cuando todos estaban tocando el borde del manto de Cristo y al grado de que le estaban apretando y oprimiendo a él, ella decía dentro de sí, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré. Fíjate qué interesante. No dice seré sana. Dice, seré salva. La verdad es que cuando el dolor nos invade, cuando la necesidad nos agobia, uno siempre tiende a culparse. Uno siempre tiende a pensar que es la culpa nuestra, ¿no? Es que no he orado mucho, es que no oré por esto, es que pues no me he esforzado lo suficiente. Y peor aún, si has estado batallando con algún pecado, con malos pensamientos, has tenido pues pues ahora sí que intenciones malas, inmediatamente asocias eso con lo que te está pasando mal, ¿no? Y el diablo que le echa tierra, peor, ¿no? Hay un libro que se llama Mensajes de un incomunicado, de un hombre que estuvo preso junto con muchos otros, muchos pastores y siervos de Dios fueron encarcelados por causa de su fe cuando el comunismo tomó pues Rumania y otros países de lo que hoy es Europa Oriental o la Europa comunista, porque se repartieron Europa entre los capitalistas y Rusia. Y encarcelaron a todos los pastores que no quisieron renunciar a su fe y obedecer al régimen. Y todos ellos eran considerados mártires, ¿no? Porque no habían negado a Cristo y habían sido encarcelados y eran, pues, considerados héroes, ¿no? ¿Quién no va a considerar un hombre que lo arrestan y lo único que necesita para estar libre es negar a Cristo y no niega a Cristo y va a la cárcel? Y este hombre cuenta que después de haber hablado con casi todos ellos, incluido él, todos atribuían eso a sus pecados. No es que son mis pecados, no me esforcé lo suficiente, no oré lo suficiente, no debía haber discutido con mi esposa, no, o sea, siempre nos culpamos a nosotros mismos. En el fondo, esta mujer lo que quería por encima de todo era ir al cielo. Porque como iba de mal en peor, pues ya lo último que le hacía falta era morir. Eso es lo que casi nadie ve en este pasaje. Porque ella quería ser salva y Jesús lo sabía. Ahorita vamos a ver que 2 veces Jesús le dice, eres salva, eres salva. Obviamente, la salvación incluye la sanidad y más importante que la sanidad es la salvación, como lo vamos a ver ahorita dentro de una de las cosas que aprendemos a Cristo. Pero en cierto modo ella ya se sentía tan desahuciada que dijo, me conformo con ir al cielo, ¿no? Porque no dice, seré sana, ni en Mateo,
ni en Marcos, ni en Lucas. Solamente en Mateo y en Marcos es donde dice, seré salva. Seré salva. Y lo que se requería para ser sanado era lo mismo que se requería para ser salvo. ¿Qué se requiere para ser salvo? La fe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Cómo fuimos salvos? Alguien nos dijo, mira, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y en cuanto tú crees, pues eres salvo. ¿Qué hiciste? Ningún sacrificio, ningún esfuerzo, solamente creer. Señores, le dijo el custodio a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, nada, cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo mismo que se requiere para ser salvo es lo mismo que se requiere para un milagro. Hay quienes piensan que para un milagro necesitan hacer muchos sacrificios y muchas cosas, pero no, es la misma fe sencilla. Esto nos lleva a la cuarta cosa que aprendemos a Cristo, que es que el poder de Dios está en Jesús y solamente en él. El poder de Dios no está ni en la iglesia, ni en las predicaciones, porque a veces, oye, escucha esta predicación porque está poderosa. No está en los predicadores, no está en los apóstoles, como nos hicieron creer durante muchos años, ¿verdad? Que había que pedirle a Pedro para que Pedro intercediera ante María y María intercediera ante el Padre o ante el mismo Jesús, y teníamos que pasar por una cadena de mando, ¿no? Porque pues le atribuíamos poder a otras cosas. Pero algo que hemos estado aprendiendo repetitivamente y muy incisivamente y muy insistivamente y muy precisamente, diría yo también, es que el poder de Dios está en Jesús y solamente en él. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, ¿de quién? ¿De su manto? No, ¿verdad? De él. Hay quienes hablan del manto sagrado, hay quienes creen que la ropa de algún siervo de Dios tiene cierto poder. Hay quienes creen que si oran por un agua y le piden a Dios que esa agua cure, esa agua cura. Y todas esas cosas son idolatría y todas esas cosas son distracciones de Satanás para desviarnos de la verdadera fuente del poder, de la salvación y del perdón, que es Jesús y solamente Jesús, y no sus apóstoles, ni sus discípulos, ni sus cosas. Se ha hecho una idolatría de esas cosas. Hay quien dice, ay, pero es que los delantales de Pablo echaban fuera demonios. Y yo lo que les digo es que tienes que entender la cultura. En ese tiempo, si alguien te daba su palabra, le podías pedir prenda. Oye, pues dame, no sé, algo, alguna de tus herramientas, algo de ti, una prenda de ti, para asegurarme que sí vienes. Y cuando daban esa prenda, le estaban pues asegurando, mira, aunque no vaya porque te lo dije, voy a ir por esta prenda que te di. Y el delantal de Pablo era el que usaba para trabajar. Entonces, cuando llegaban con el delantal a la casa donde el endemoniado estaba, el demonio sabía, va a venir Pablo. Ese es el azote de nosotros ahora, porque él recurre a Jesús. Ya no vive Pablo, Cristo vive en él. Entonces Cristo, por medio de Pablo, nos va a echar fuera, y se iban antes de que Pablo llegara para que no los atormentara. Pero no era porque los delantales pues tuvieran algún poder. Quítate de tu mente eso. Deja de poner tus ojos en cualquier otra cosa que no sea Jesús.
No está mal pedirle a alguien que ore por tus hijos, no está mal. Yo muchas veces le pido, oye, ora por mi hijo, ora por esto, ponle manos, porque yo ya lo hice y pues mi fe no fue lo suficiente, pero no es porque estoy pensando que él es mayor que yo o él tiene más poder que yo, sino que lo más seguro es que hay más confianza de él en Jesús que la mía, o que mi nivel de fe no está al grado en donde yo puedo desatar o puedo soltar el poder de Cristo que vive en mí. Pero al final de cuentas, si alguien más lo hace y le funciona y sana, no quiere decir que él es mejor que yo, no, es el mismo Jesús, pero a veces no todos lo manifestamos de la misma forma, porque no todos estamos en el crecimiento espiritual que deberíamos. Esto nos lleva, y la cuarta viene, así como la segunda y la tercera estaban pues ligadas, la cuarta y la quinta están también ligadas. El poder de Dios está en Jesús y solamente en él, y el propósito del poder de Dios es ser testigos de Jesús. Jesús mismo dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué queremos el poder de Dios? ¿Para qué queremos que Jesús manifieste su poder a través de nosotros? Para testificar de él. Por eso es que Jesús se volvió a la multitud. Él ya sabía quién había tocado su manto. Él ya lo sabía, él lo sabe todo. Pero él quería que por voluntad propia diera testimonio. Jesús, por su Espíritu Santo, nos podría tomar control de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestras manos, y nos podría usar como marionetas y podría hablar por medio nuestro y ahora sí que hacernos a un lado y utilizarnos como si fuéramos títeres, pero ha decidido no hacerlo. Sí lo puede hacer, pero ha decidido no hacerlo. ¿Por qué? Porque quiere que seamos participantes juntamente con él, que seamos copartícipes, que seamos colaboradores de él en su obra. Por eso es que quiere, sí nos quiere usar, y los que servimos a Dios sabemos que a medida que te consagras más a Dios y que memorizas más versículos de la Biblia y que creces más en la fe, cada vez Dios te usa más, porque Dios usa más a los que son más disciplinados, a los que llevan su cruz. Y es maravilloso cuando Dios empieza a usarte, cuando Dios empieza a usar tu boca, a usar tu mente y empieza a lo que le llamamos fluir, ¿verdad? Y empieza a fluir, que algunos le llaman erróneamente la unción, pero es simplemente que Dios te está usando y es maravilloso porque simplemente te dejas llevar y Dios te usa, pero tú estás participando en eso porque tú estás prestando tu boca, tu mente, tu vida para que la palabra de Dios fluya y pueda haber bendición para otros. Pero tú sabes que no eres tú. Tú sabes que no es tu poder. Tú sabes que no son tus ideas. A veces, y es una experiencia que he podido corroborar en la mayoría de mis amigos que sirven, decimos o salen cosas de nuestra boca o llegan ideas a nuestra mente que nos sorprenden porque decimos, ¿de dónde saqué eso? Cuando yo empezaba en las cosas de Dios, de pronto yo decía unas cosas que hasta anotaba después porque yo decía, ¿no será que lo saqué de mi cosecha? Porque me suena como, o sea, sí, no recuerdo bien si lo he leído o no, pero no vaya a ser que me equivoque y luego corroborar que sí era algo que sí estaba en la Biblia, pues es increíble.
Y ese es el propósito del poder de Dios. Ahora, ¿para qué necesitas el poder de Dios? Para un milagro. Un milagro es una demostración del poder de Dios y ese poder está en Jesús. Y hay quienes llegan a creer que el poder está en ellos. No, el poder está en Jesús y Jesús está en ti. Entonces, el poder no está en nosotros, el poder está en Jesús y de Jesús el poder sale. Por eso es que hay quienes quieren imitar o quieren manipular el poder de Dios, pero es a través de Jesús. Y Jesús quería que esta mujer recibiera esa bendición de ser testigos o que usara el poder de Dios con el propósito con el cual fue dado, porque Dios no hace acepción de personas. Sexta cosa que aprendemos a Cristo. Solamente los que tocan a Jesús con fe obtienen milagros. Esto viene asociado con todo lo que hemos visto antes. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que poder ha salido de mí, que ha salido poder de mí. Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, porque la multitud estaba así, de pronto ella vino y tocó, Jesús se paró y dijo, ¿quién me ha tocado? Y la gente se tuvo que haber hecho hacia atrás y ya estaba rodeado de gente y de la multitud y él estaba mirando alrededor. Todos tocaban a Jesús, pero solamente una persona recibió la bendición. Todos querían un milagro de Cristo, pero solamente una persona lo recibió. A veces nos pasa, a mí me ha pasado muchas veces, oye, yo tengo años pidiendo esto y él se lo pidió y luego se lo dio. ¿Por qué? Si no tengo cuidado de yo examinar mi corazón, voy a tener entonces envidia o voy a pensar que Dios hace acepción de personas y él está más cerca de Dios y a él o a ella Dios lo quiere más, por eso le dio rápido lo que yo tengo años pidiéndoselo. En la cárcel pasa mucho. Tienen años orando por su libertad. Alguien viene, se convierte a Cristo y ora por su libertad y se va. Dices, oye, llora, ¿por qué este se fue luego? ¿Y por qué yo no? Y empieza a haber una comparación los unos con los otros. Desde el momento en que te estás comparando, tú ya has descendido en la fe. Porque la fe es individual, la fe es personal. Si tú le estás pidiendo algo a Dios y no te lo ha dado, es como esta mujer que tenía 12 años pidiéndole a Dios algo y Dios no se lo había dado. La fe de esta mujer no fue una fe del momento, del instante. Fue una fe que se fue acumulando por 12 años hasta llegar en el momento preciso y exacto. Dios tiene un tiempo para cada cosa. No quiere decir que hay una fe mágica como la de Aladín, que al momento vas a recibir todas las cosas que tú pidas. No, hay cosas que por designio de Dios llevan años. Yo lo primero que la primera petición que le hice a Dios cuando, después de leer toda la Biblia varias veces, fue una familia. Yo le pedí una familia. Dije, pero bueno, antes de tener familia, pues debo tener esposa. Entonces le empecé a pedir una esposa. Y pasaron 13 años para que Dios me concediese la maravillosa esposa que hoy tengo, que pues cumplimos 26 años de casados hace apenas 5 días y quiero más, ha sido increíble, maravilloso. Han habido muchas luchas, han habido muchas dificultades por diseño de Dios, porque es parte del plan de Dios, pero tardó 13 años en Dios contestarme, y eso después de muchos tropiezos y de muchos fracasos y de muchos sinsabores y pues derrotas y desilusiones y todo. Pero cuando llegó entendí por qué tardó tanto tiempo. Qué bueno que no llegó antes.
A veces digo, me hubiera esperado unos 3, 4 años más a madurar un poco más para no cometer tantos errores como los que he cometido, pero llega en el tiempo preciso a través de la fe, no de una fe inmediata, instantánea, sino de una fe acumulada. Séptima cosa que aprendemos a Cristo, ligado a lo que ya hemos visto, debemos testificar abiertamente lo que Jesús ha hecho en nosotros. Debemos estar listos para testificar de Cristo. A veces es lo único que hace falta para que se despierte la fe en otros, para que otros puedan ser salvos. Muchas veces evangelizamos de una forma muy directa y amenazante con la gente que no conocemos, gente en un parque, en el metro, en la calle, en una cama. Tienes que ser directo, tienes que ir al grano. Y a veces es más fácil ganar a un extraño que ganar a alguien de la familia, a alguien pues conocido, a un, a un amigo. Y hemos intentado ganarlos para Cristo de manera directa. Todos hemos tenido la experiencia de que les damos las 4 leyes espirituales, las 4 verdades espirituales, les damos el plan de salvación y nos oyen porque son nuestros amigos, es nuestra familia, pero dicen, ¿sabes qué? No, ahorita no, y simplemente nos dan el avión y no pasa nada. Pero la mejor manera de evangelizar es simplemente contando lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Como una plática, oye, fíjate que, y le cuentas, se enfermó uno de mis hijos y estábamos bien angustiados y nos pusimos a orar, nos hincamos, le pusimos manos y se curó, gracias a Dios, o perdí esto y lo encontré, o Dios me dio un mejor trabajo. Tus experiencias, lo que tú has experimentado, eso es una semilla que se siembra y que va a dar fruto. Cuando la aflicción les llegue, van a recurrir lo más seguro a ti para que tú les ayudes, porque ya oyeron que ese Jesús del que les cuentas tú te hizo el milagro a ti y se los puede hacer también a ellos. Y terminamos, ahora sí que cierra con broche de oro esta historia pues con esta mujer, en donde aprendemos a Cristo que la salvación es el milagro más grande de todos. Estamos muchas veces queriendo ver grandes milagros y nos frustramos a veces porque pues no sana aquí o no hay una manifestación así espectacular. Pero pasamos por alto que la salvación es el milagro más grande de todos. Dice aquí que Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Aquí está la segunda vez que se menciona salvación en lugar de sanidad. Si tocare tan solo su manto, seré salva. O sea, ella de pronto no lo podemos asegurar. Ya había perdido la esperanza de ser sana y ya estaba cercana a la muerte y tenía algún miedo de algún pecado mío provocó esto y él es el que pues perdona y nomás con que lo toque, yo nomás me quiero ir al cielo, pues, ¿no? Jesús se lo ratifica aquí, tu fe te ha salvado. O sea, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vean cómo el perdón de los pecados viene unido con la sanidad. Jesús le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque es algo que instintivamente cuando nos pasa algo mal,
inmediatamente lo asociamos. Ay, es mi culpa. Es algo que yo hice, es algo que yo pensé, es algo que yo dije. Y siempre estamos allí tratando de averiguar, como los amigos de Job, qué es lo que había hecho mal Job, que le había venido todo ese mal. Luego Marcos le dice así: te ha hecho salva. Es la tercera mención a la palabra salvación. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y entonces, solamente de 5 menciones, de 5 referencias, solamente hay una en la que se menciona sanidad, y es la que dice Marcos: queda sana de tu azote. Y luego concluye Mateo: y la mujer fue salva desde aquella hora. Es importante ser sanado, pero mucho más importante que todo es ser salvado. Porque ¿de qué te sirve ser sanado e irte al infierno? Jesús mismo dijo: es mejor entrar a la vida eterna sin una mano, sin un brazo, sin un pie, sin un ojo, que con el cuerpo entero ser echado al infierno, en donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un ciego que vea, pues Dios dice: pues yo hice la vista, ¿no? Un sordo que oiga, pues él hizo al que oye. Un mudo que hable, pues él le hace hablar a la gente. Un muerto que resucite, pues él es el que da la vida. Lo único que mueve el cielo, lo único que sacude el cielo, es cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por una persona que se salva. Y es Dios el que se goza. Entonces, no perdamos de vista nunca esto. No perdamos de vista. Jesús dijo: las obras que yo hago, ustedes harán, y mayores harán aún, porque yo voy al Padre. Y tú dices: caray, yo hacer obras mayores que las de Cristo, eso es imposible. Caminar sobre el agua, calmar los vientos, alimentar multitudes. Pues, ¿sabes? Hay una cosa superior a toda esa que se llama salvación. Y cuando tú analizas la salvación, es un muerto espiritual que pasa de muerte a vida. Tú estás resucitando. Cuando tú oras con alguien y recibe a Cristo, esa persona está resucitando de la muerte espiritual, está pasando de la muerte espiritual a la vida espiritual, está pasando del reino del diablo, de la muerte, al reino de la vida de Dios. Tú estás resucitando muertos. ¿Has ganado por lo menos a 10 personas para Cristo? Tú has resucitado más muertos que Jesús y has hecho 10 milagros más grandes que abrir los ojos de un ciego, que levantar a un paralítico, que resucitar a un muerto. ¿Por qué? Porque resucitas a un muerto, pero si no se salva, ¿a dónde va a ir? La salvación es el milagro más grande de todos. Y cuando lo entiendes, el evangelismo se vuelve entonces una prioridad en tu vida. El propósito de todo lo que hacemos debe tener que ver con ganar a otros para Cristo. Sí, que se manifieste el poder de Dios, pero que tenga el propósito de dar testimonio de Cristo, de alcanzar a otros para Cristo. Sí, quiero el poder de Dios. ¿Para qué? No para que digan: uy, cuántos enfermos ha sanado. No, para que se puedan salvar las personas que nos rodean. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta maravillosa verdad, por estas cosas maravillosas que aprendemos a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, y a alegrarnos juntamente con Dios cada vez que una persona llega a los pies de Cristo, que al final de cuentas es el ministerio, el único ministerio que hemos recibido, el de la reconciliación. Padre,
Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu bondad, por tu verdad y por la revelación que nos das a través de Jesús, tu Santo Hijo. Gracias porque nos muestra que está a nuestro alcance ser partícipes contigo del más grande milagro de todos, que es la salvación. Utiliza nuestras vidas, Padre, utiliza nuestras bocas, utiliza nuestras rodillas para seguir intercediendo por los que no te conocen, Señor, y poder testificar a todos, a tiempo y fuera de tiempo, de las bondades y misericordias que has tenido para con cada uno, de los milagros que nos has hecho, de ser inteligentes con los miembros de nuestra familia, para poder contarles los milagros que tú has hecho, Señor, y que a través de eso sea una semilla que se siembre para que cuando ellos padezcan necesidad, porque todos padecemos de vez en cuando en la vida necesidades, aflicciones, como esta mujer, como Jairo, y a veces no sabemos a quién recurrir o recurrimos a los brujos o a los ídolos porque es lo único que hemos oído, es la única referencia que tenemos de alguien que ha recibido algo de parte del diablo, Señor, y se hunden más. Que seamos más insistentes, que seamos más agresivos, no en amenazarlos, sino en contarles y contarles y contarles, y así en una plática informal poder contarles de todas las cosas que Jesús ha hecho en nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros, tal y como le mandó a ese endemoniado gadareno que liberó. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Bendito seas, Padre. Amén. Pues bueno, la paz de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos dentro de un mes, ¿sí? Dentro de un mes. Hasta noviembre 6. Yo les voy a enviar los enlaces del Congreso. Ojalá nos puedan acompañar esos 3 días. Empezamos el miércoles a las 4 de la tarde, todo el jueves, todo el viernes, el sábado hasta las 3 de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar. Ahora sí que quisiéramos que todos fueran, ¿verdad? Pero únicamente los coordinadores están yendo por cuestión del espacio y de la alimentación y del hospedaje y todo, ¿no? Entonces, les animo mucho, les aconsejo mucho que lo vean en línea y que transmisiones pasadas que no han podido ver, se las echen, que la verdad, yo soy uno de los más bendecidos con estos tiempos porque estoy aprendiendo mucho de Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. Muchas gracias y que la paz sea con todos ustedes. Gracias Domingo, Adolfo, Israel, Wingles, Jordan, Pedro González, Emanuel, Héctor, habían como otros 5 más hace un rato. Por aquí están Lilia, César Alejo, Ángel Orozco, Esperanza Garfas, Maricel Hernández, Itze Witzel, José Matilde, Luis Méndez, José Alberto Salinas, Ricardo Cortín estaba aquí hace un rato. Entonces, pues reanudamos pues dentro de un mes, en noviembre, es noviembre 7, lunes 7, pero pues los 4 días que el Congreso dura, ojalá nos puedan acompañar por Zoom. Vamos a estar por Zoom, por Facebook y por YouTube, por los mismos canales, y ya les haremos llegar los enlaces aun cuando son los mismos, ¿ok? Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Beto. Bendiciones.